El estilo es algo permanente, tiene identidad y coherencia, define la esencia de un diseñador. Por ejemplo, el Art Deco podría ser un estilo. La tradición, largo plazo, cultura y herencia, enraizado con la historia, pero adaptable, por ejemplo, a los conocimientos ancestrales para la elaboración de un adobe. Podría ser que además nosotros podemos utilizarlo hoy en día dentro del diseño de la arquitectura, adaptándolo ciertamente a las concepciones actuales sobre la funcionalidad, la nueva tecnología, etcétera. Tendencia es algo que se da a mediano plazo, innovación y concepto social, puede influir en futuras normas de diseño y esto es lo que sí realmente pasa en lugares como Milán, en donde efectivamente te dan una tendencia de lo que está sucediendo o te van mostrando lo que ya ha venido sucediendo en varios años. Por eso es que dice mediano plazo. Y por último, moda, que es lo más efímero de todo, tiene un corto plazo, mercado de consumo masivo, es pasajera y muchas veces superficial y es algo que para marketing verdaderamente es súper importante, porque muchas de las empresas utilizan esto para poder crear, por ejemplo, algún producto, lo ponen de moda y de esa manera tienen ya mucho producto que está hecho en bodegas y después todos nosotros nos abarrotamos para poder comprarlo. Considerando todo eso, Pau me había dicho, háblales sobre las diferentes tendencias y estilos. Y la verdad es que sí les voy a hablar sobre eso, pero no me voy a centrar en esta situación. Estilos en general, yo creo que hay muchísimos y les voy a ir mostrando algunos de ellos. Estilo natural es algo que está sucediendo mucho ahora, además por el compromiso que existe hoy en día entre la arquitectura, el diseño y el medio ambiente. Esta es una de las tendencias importantes. Tradicional, creo que esto está muy en boga también, el clásico contemporáneo. Ustedes habrán visto muchísimas molduras en muchos lugares que se están poniendo como que muy de moda. Pues sí, esto pasa. Elegante es otro estilo que yo lo he traído para que todos nosotros podamos también revisarlo, porque efectivamente van a encontrar similitudes. Ustedes se muestran, por ejemplo, piedras o imitaciones de piedras como mármoles. Romántico, este de aquí es el que les encanta a las mamás de bebés que quieren hacer sus habitaciones de esta forma, que es también una maravilla. Japandi tiene una onda más minimalista, pero un poco más elaborada, con piezas de diseño importantes. Seductor es una onda más 007, veo yo, es un tema Batman, que es súper interesante porque se muestra además un poco más masculino. Creo que es chévere también. Dramático es en donde, vaya, hay un montón de elementos dentro de esto. A veces es maximalista inclusive, de por sí he visto algunos espacios aquí que por ahí me recuerdan algo de esto. Creativo es en donde tienes muchas piezas, generalmente son piezas de diseñador, cada una de ellas con un valor propio y se amontonan estas piezas una junto a otra. Este es el estilo creativo. Boho chic, este también es un estilo que está muy en tendencia, en donde se utilizan fibras naturales, materiales súper honestos, el hormigón se mira, la madera se mira, las fibras de tejidos para cestería, por ejemplo, es algo que se utiliza muchísimo dentro de este estilo. Vintage, todos lo conocemos, es aquel que te deja ese saborcito nostálgico de recuerdo, en donde además hay recuperación de piezas del pasado y generalmente se incorporan también dentro de la decoración. Minimal es un estilo que por ahí está pasando también ya un poco y la gente ya está rechazando algo de este minimal, pero realmente es un estilo que se muestra también y que es importante. Ecléctico es el más fácil porque en realidad este es en donde se mezcla absolutamente todo y todo está permitido. Nórdico, bueno, el diseño nórdico, el diseño escandinavo en realidad es súper importante y dentro de la historia del diseño yo creo que es uno de los que ha marcado no solamente tendencias, sino estilos verdaderamente. Eh, Generalmente utiliza madera porque además tienen bosques espectaculares y tienen una cultura súper interesante y responsable sobre la recuperación de los bosques, entonces hay mucha madera generalmente en estos estilos. Shabby chic, este es el que a mí me recuerda a mi abuelita y que tiene un montón de cositas súper interesantes y recuerditos y pajaritos y cosas y la mesa repleta de cosas, pues bueno, este es más o menos del shabby chic. Contemporáneo es un estilo más actual, ciertamente, de líneas súper planas, súper rectas, en donde además, así como el chapandi, los sillones bajan, las mesas bajan, es decir, las alturas inclusive se afectan con esta moda o con esta tendencia, con este estilo. Clásico moderno o clásico contemporáneo, como lo llamo yo, es también uno que está muy en tendencia actualmente. Ustedes van a notar que hay además ciertos contrastes entre ciertas piezas que podrían ser algo o que vienen de algunas culturas anteriores, como neoclásico, como barroco, como rococó, que tiene molduras, que tiene también frisos, cornisas, de ese tipo de elementos, y que puede mezclar además otras piezas más contemporáneas.
Industrial es una tendencia que además por ahí podríamos decir que nace en esos momentos en los cuales aquellos espacios de bodegas o de recintos que eran utilizados como fábricas cambian su uso y se empiezan a convertir en espacios domésticos. Se quedan estos espacios, sin embargo, las paredes, por ejemplo, las tuberías, los pisos, para ser testigo de lo que ahí pasó. Y después viene la decoración interior, que muchas veces es la más contrastante de aquel estilo original. Mid-Century es súper lindo porque, bueno, este tiene montones de colores, formas curvas, se da en los años 50. Es un estilo que además viene después de la Segunda Guerra Mundial, imagínense ustedes. Entonces, ese momento de gran depresión, en donde había gran tristeza, profunda tristeza, viene este estilo justamente como una respuesta de alegría, con colores muy vivos, súper saturados, formas redondas. Empieza el estilo orgánico. Este es el momento en donde además viene Eero Saarinen, Jacobsen y bueno, una serie de otros diseñadores que tienen esas piezas de diseño que hoy todos amamos. Navy, por supuesto que tiene relación con el mar. El farmhouse, que bueno, pasa un poco lo que pasa con el industrial, pero en este caso ya no dentro de fábricas o bodegas, sino más bien dentro de espacios que eran como graneros o cuadras de caballos, cosas de ese tipo, ¿no? Y llego hasta ahí, y como verán ustedes es un recorrido de un montón de cosas, y creo que faltan un montón más de estilos, de modas, de tendencias. Y sin embargo, yo aquí quería hacer una pausa justamente para decirles a todos ustedes que hay una encuesta súper interesante, a mí me marcó muchísimo saber que el 89% del tiempo, de nuestro tiempo, de nuestras vidas, desde cuando nacemos hasta cuando morimos, lo pasamos dentro de espacios construidos. Lo cual me parece súper significativo y por eso también es tan importante la responsabilidad de nosotros como diseñadores y arquitectos al tener que elaborar esos espacios en donde vamos a habitar todos. El 89% del tiempo no es poca cosa, es un montón. Y si es que nos dan a nosotros la responsabilidad de construir esos espacios, me parece increíble. Además, creo que hay una característica súper interesante en nosotros como seres humanos que nos diferencia de absolutamente cualquier otra especie. Cualquier otra especie busca espacios para guarecerse del frío, de la lluvia, del clima en general, ocultarse de otros depredadores para poder tener espacios más cómodos de acogida, para poder tener reproducción. Pero nosotros somos la única especie que además embellece los lugares, desde siempre. Y eso nos hace diferentes. Es más, yo creo que solamente nosotros tenemos esa habilidad de poder percibir la belleza, es decir, que debemos estar rodeados de cosas bellas. Y es por eso que nosotros, como seres humanos, como cultura, hemos venido creando, no solamente hoy, sino desde hace un montón de tiempo, estas tendencias, las tradiciones, los estilos y las modas, justamente porque tienen relación con esto, porque alguien dice que esto es bello y porque el resto de personas además lo aceptan en muchos de los casos y entonces lo podemos asumir para trasladarlo dentro de nuestros espacios. La importancia que nosotros como arquitectos o diseñadores entonces dentro de nuestro papel de crear estos espacios es enorme considerando todo esto. Ahora, mirando justamente lo que les había mostrado anteriormente sobre los estilos, esas tendencias y modas, había sacado estos tres lugares que me parecen bellísimos, en un estilo contemporáneo, japandi, fíjense ustedes, hay cosas muy lindas en este de aquí, por ejemplo, un sofá que tiene un chévere color, casi al piso, los otros no tienen exactamente la misma forma, pero las mesas por ahí tienen colores en madera. Sin embargo, creo que una de las cosas más importantes, y esto es lo que les quiero transmitir verdaderamente en esta presentación, es que ninguno de ustedes, creo yo, podría adivinar en dónde está ubicado cada uno de esos proyectos. Eso es lo heavy de esto. Entonces, diseñadores y arquitectos, ¿estamos haciendo bien las cosas? Este está en Brasil, en la India y en México. Ahí viene la parte de la responsabilidad justamente de nosotros como arquitectos y diseñadores, justamente al utilizar estas tendencias, la moda, los estilos. Podemos entonces tomar simplemente un estilo y colocarlo dentro de la casa de uno de nuestros clientes o del espacio comercial, del espacio retail de uno de nuestros clientes porque existe, porque alguien lo dicta. Me parece que justamente la reflexión que les quiero plantear a ustedes es esa. Nosotros debemos tener una responsabilidad mayor porque somos cada uno de nosotros alguien diferente, no podemos uniformizarnos. Lo que hace la moda, lo que hace el estilo y lo que hace las tendencias, cuando no las utilizamos como un criterio,
realmente sobre la estética, sobre la técnica, sobre la lógica, es que nos convierte en esto. Nos convierte en la misma persona. Se anula completamente la personalidad de todos nosotros. Y ese es entonces el grave problema de las tendencias. Y a pesar de que Paola me pidió que les hablemos sobre las tendencias, y yo tendría que aquí decirles muchas cosas relacionadas con esto, vengo aquí a decirles que no, pues estas no sirven y chao tendencias. Lo siento, Pau, pero la verdad es que pienso eso. Es muy complicado realmente que podamos ceñirnos a esto. Lo que está pasando en Milán no es de lo que podría pasar aquí. No podríamos de ninguna manera adaptarlo porque sí. Porque luego vamos a pasar por esto o por esto. Las tendencias están diseñadas para hacer que el mundo sea homogéneo, pero la arquitectura que deja huella es la que se atreve a ser diferente. ¿Dónde encontramos entonces la verdadera inspiración? Y bueno, me parece que esa es justamente la forma en la cual nosotros podemos darle la personalidad a nuestros espacios. Yo creo que la encontramos en cada uno de nosotros, para comenzar. Este era yo, sentado al lado de un lugar lleno de basura. No sé por qué mi mamá me hizo eso, pero era la única foto que conseguí en ese momento. Y cuando estaba en esa situación, pues nada, era un niño que cuando empiezo a entrar al sistema educativo, eh, trataban siempre de que encajemos en algo. Siempre tienes que ser parte de alguna cosa para que además puedas tener aceptación social, económica y una serie de cosas, ¿no? Por eso es que se crean tantos libros, el manual de urbanidad. ¿Tiene usted novio o es recién casada? Y te dicen cuáles son las cosas que tienes que hacer si es que quieres ser una excelente novia o una buena ama de casa. Imagínense ustedes. Y hay montones de libros y cosas de ese tipo que lo que hacen es decirnos cómo tenemos que ser y qué tenemos que ser. Y cuando alguien es solamente un poquito diferente, es rechazado. Ya no es parte del grupo, ya no es parte de lo que nosotros realmente queremos o adoptamos. Ese rechazo justamente es lo que nos hace diferentes. Porque cuando estamos ahí, en esta escena que les he puesto aquí en la pantalla, es como mantenerse dentro de un sí, una zona de confort, básicamente. Esa es verdaderamente la zona de confort. Estar en la zona de confort es vestirte como todos los que quieren que te vistas, o como todos tus amigos, como toda tu familia, comportarte de la misma forma, no levantar la mano, no hacer preguntas. Todo eso es ser parte justamente de ese espacio de zona de confort. Pero en realidad creo que cuando te das cuenta de eso, lo más importante es mirar que somos tan diversos y que todos nosotros tenemos una personalidad completamente diferente y que hay de absolutamente todo en este mundo y está bueno que sea así. Como en tienda de variedades, hay para todos los gustos y poder aceptarlo me parece que es una maravilla. Justamente el poder mirar que todo esto tiene su propia personalidad me hace rechazar completamente los estilos, las tendencias y las modas que nos uniformizan. Porque en realidad lo que yo creo que nosotros como profesionales del diseño y la arquitectura deberíamos buscar es algo que más bien nos diferencie. ¿Y dónde encontramos la inspiración entonces? Yo creo que la inspiración está bien. Nosotros tenemos que estar en este tipo de eventos maravillosos en donde podemos conversar sobre diseño, donde podemos mirar lo que están haciendo otros profesionales, compañeros, colegas nuestros. Tenemos que estar en Milán, tenemos que mirar las revistas, tenemos que ver cuáles son los últimos lanzamientos de las diferentes marcas, por supuesto. Conocer la tendencia, conocer la moda y conocer el estilo nos permite tomar la decisión de cómo adoptarlo. Si no, solamente vamos a hacer lo que nos pasa y seguramente muchos de ustedes que seguro son profesionales y colegas míos, les llegará el cliente con la foto de Pinterest. Dice, yo quiero esto. Y a mí me pasó el año pasado, justamente, que tuve 6 veces en 6 diferentes clientes la foto de la misma casa. O sea, fue una casa súper exitosa, por lo visto. Y dale, hay que aplaudirle al diseñador que hizo eso, ciertamente. Pero 6 clientes diferentes trajeron la misma foto de que querían esa casa sin darse cuenta que se estaban uniformizando. Por ahí creo que viene justamente esa tarea de responsabilidad que nosotros tenemos de poder instruirles a nuestros clientes, a las personas a las cuales estamos asesorando, no solamente en ambiente doméstico, en retail, de cómo tendrían que actuar para diferenciarse. Creo que en retail inclusive es más, porque tú tienes que encontrar justamente ese ingrediente diferenciador,
más aún que en los espacios domésticos. Pero por supuesto en los espacios domésticos tenemos que ser quienes somos. Yo no quiero vivir en un uniforme. A mí me pasa mucho que cuando me voy a un banco, por ejemplo, y les veo a todas las personas que están ahí uniformadas, pienso, ¿y de estas personas a quién le gustará hacer postres? ¿O quién, no sé, correrá una media maratón? O no sabemos absolutamente nada cuando les vemos detrás de un cristal con unos uniformes. ¿Pero quieres que eso pase en tu casa? Bueno, creo que por ahí entonces es ese lugar en donde vamos a tener que inspirarnos, ver la naturaleza, ver los atardeceres, ser mucho más sensibles, abrir los ojos, quitarnos las gafas, poder mirar las cosas que están justamente detrás de lo evidente. Vivimos en una sociedad demasiado rápida y muchas veces no nos percatamos de las cosas bellas que pueden estar precisamente en nuestro día a día y en nuestra cotidianidad. Las cosas tan básicas en donde podríamos sacar estructuras que nos interesan una barbaridad, de donde podríamos sacar una inspiración increíble. O los momentos de esos maravillosos. El otro día, la semana anterior casualmente, estaba en la maestría de diseño de interiores de la Universidad de La Suaya, en donde soy docente también, y les decía a los chicos, mira, tratemos de transmitir esa sensación que tuviste cuando te enamoraste por primera vez. Eso es algo que no lo vamos a conseguir en Pinterest, jamás. Nadie va a poder hacerlo, solo tú sabes además, porque solo yo sé que en ese momento hubo una nube rosada que me invadió totalmente y cerré los ojos y pensé que flotábamos. No sé, a ti te parecería de otra forma ese momento. ¿Cómo transmitimos eso? Parece que eso es lo más chévere. Tuvimos una linda discusión en donde alguna de las personas que estaba ahí nos decía, mira, ¿sabes qué? Yo creo que es muy triste la carrera de los diseñadores y los arquitectos. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Lo sentí como un ataque. Y me decía, lo que pasa es que siempre tienen que trabajar con un presupuesto. Si es que no hay presupuesto, nada, tienen que botarlo al tacho de la basura y repetirlo todo de nuevo para ver si es que se acondiciona al presupuesto. Y luego de analizar nos dimos cuenta de que en realidad no, verdaderamente somos los más afortunados, porque no estamos trabajando solamente con colores, con materiales, con tecnología, estamos trabajando con sensaciones. Y las sensaciones no tienen precio. Y entonces ahí somos riquísimos, porque somos en realidad personas que podemos hacer cualquier cosa para trasladar una sensación, a través de la forma, a través del color, a través del sonido, a través de esos materiales inmateriales inclusive, que me parece que pueden ser súper útiles en el momento en el cual vamos a plantear un diseño. Los espacios naturales, a mí me inspiran muchísimo, o esas situaciones en las cuales en algún momento te encontraste y puedes luego asimilarlas y trasladarlas a un diseño. Y el arte, por supuesto que para mí y para el estudio de diseño que de alguna manera yo lidero, el arte es una de las cosas más importantes de referencia verdaderamente. Porque hay ciertos casos, como por ejemplo la Casa Batelot, que tienen referencias en cartelismo Art Nouveau, que son maravillosos, o por ejemplo la colección de Alexander McQueen. Muchas veces los arquitectos y los diseñadores me dicen, Paul, tienes unas referencias, ¿cómo vas a hablar de diseño de modas? ¿Qué tiene que ver con la arquitectura? Aquí solamente hablamos de Le Corbusier. Y la verdad es que a mí me parece que Alexander McQueen ha hecho cosas maravillosas y muchísimos otros diseñadores de modas y pintores y arquitectos y diseñadores, artistas, gastrónomos, personas que trabajan en cocina, pueden ser nuestra inspiración en realidad. No tiene que ser necesariamente un arquitecto mid-century. Eso creo que es lo lindo, además, que nosotros podemos asimilar. Este en particular me parece maravilloso porque esta es mi obra favorita ever, del Bosco, El Jardín de las Delicias. 1500, imagínense ustedes, esto de aquí fue pintado en 1505. Es decir, hubo una persona en 1505, antes de que definamos el surrealismo siquiera, no existía esa definición, que ya pintó a todos estos seres mitológicos con cabezas humanas, pero con cuerpos animales, que flotan, que bajan además del cielo y que bailan en medio de lagos imaginarios en colores rosados o verdes o púrpuras o lo que sea. Esa es la creatividad, que también es inherente al ser humano. Ningún otro ser de este planeta puede hacer esto. Y en 1500 entonces lo hicieron y luego Alexander McQueen lo tomó para hacer esta colección. O el Georges Pompidou también, que se basa en un cuadro de Mondrian. Nuestros proyectos no siguen la moda, se inspiran en el arte, la historia y la vida. Y les quiero mostrar algunas cosas que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, este es un espacio, se llama Vigésimo, está ubicado en la ciudad de Cuenca. Es un lugar dedicado a gastronomía en donde nos basamos en el Art Deco y la inspiración además que tenía el Art Deco, entre otras, por supuesto, como los animales de estos, fantásticos. Este es un faisán albino que lo hicimos con
impresión 3D y las plumas tuvimos que conseguirlas de montones de lugares y nuestras diseñadoras cosían y cosían y cosían incansablemente todas las noches. Hay como 3 de estos gigantes y luego los más chiquitos, que son los que están aquí al fondo, también hay algunos más. Este es un espacio que se llama Casa Firenze, en donde nos basamos justamente en las tiendas tradicionales, esas tiendas que pues ya no habían muchas, pero que creo yo cuando tú entras te da ese saborcito nuevamente nostálgico y te gustaría estar tomando ese café con tu abuela. Ese lugar es el que te traslada, que te transmite, es el que queríamos lograr. Este es un mural que hizo Javier Calderón, que lo trabajamos a través de la los atuendos, la parte textil de las personas del austro, y a través de eso conseguimos algo maravilloso. Además, esta es una escalera en donde las paredes son negras, la escalera es negra, el techo es negro, todo es negro, negro, negro absolutamente. Nuestro cliente, cuando estábamos trabajando en este espacio, nos quería matar porque veía que no poníamos una sola instalación eléctrica en el techo y no poníamos focos en el cielo raso. Y además, claro, tampoco estaba el mural, porque Javier llegó casi al final. Entonces decía, nos vamos a más o menos matar y todos nuestros clientes vamos a tener miles de demandas, del negocio va a ser un desastre, tendremos que huir a Panamá para toda la vida. Decíamos, no, espera, espera, ya viene. Y cuando ya llegó el mural, sabíamos que las luces tenían que estar pegadas justamente hacia el mural, porque esa era la fuente de luz que necesitaba toda la escalera y hasta el día de hoy funcionó perfectamente. Además de que caminar por esa escalera que tiene 4 pisos, podrías tomar el ascensor, pero creo que tomar la escalera es una experiencia maravillosa, porque te va contando la historia de la vestimenta austral, pasando por montones de cosas, obviamente de una manera abstracta, más sugerida, y además cumple la función de iluminar el lugar. Esta es una heladería en donde decidimos colocar una bola de helado, pero no teníamos el espacio suficiente, así que construimos solamente una cuarta parte de la bola de helado y todo el resto fue un reflejo. Es decir, decidimos construir la geometría de la bola de helado solamente con los reflejos de aquella cuarta parte, ¿no? Inspirándonos, por supuesto, en el arte de Carlos Cruz Diez, de Julio Leparc, de José Antonio Soto, que son artistas cinéticos maravillosos, que justamente lo que hacen es que nuestra mirada se confunda y te haga ver otras cosas que no son las que verdaderamente están. Yo era feliz con el video de Physical de Olivia Newton-John y entonces era un niño ciertamente, pero habían cosas maravillosas en ese video y en esa época. Entonces cuando trabajamos en este gimnasio decidimos utilizar también esos conceptos. ¿Qué es lo que pasaba en ese video? ¿Por qué se utilizaban los neón? No sé si ustedes se acuerdan, pero habían las medias que te ponías una de un color rosa chicle, luego tenías otra de un color verde menta y le doblabas a la una sobre la otra y todo eso sobre tu jean además, entonces te veías como 4 colores de medias aquí. Era una cosa de locos. Pasaba algo también ahí que era súper interesante. Tratamos de transmitir eso al espacio en donde te vas a ejercitar. Esta es una cafetería en donde quisimos que, de una manera muy sutil, por supuesto, se sugiera que estamos dentro de un bosque mágico, por cierto. Entonces, buscábamos estas referencias interesantes y en ese caso, pues nos fuimos hacia la danza. De por sí diseñamos esta escultura que se llama Aire, que está ubicada también en el techo. Está en diferentes lugares del lugar. Y este es justamente aquel movimiento que tiene la bailarina cuando está en el show y que nos parecía que era fantástico porque combinaba muy bien con ese espacio vegetal que era el que nosotros queríamos transmitir. Uno de los últimos proyectos que está en San Borondón, que se llama Gusta Italian Kitchen, en donde nuestro cliente tenía un producto que era comida italiana. Pero no quería que lo relacionen directamente con Italia y tampoco quería hacer ese New York style de pizza, ¿sabes? Entonces nos dijo, no sé qué hacer. Entonces utilizamos en realidad todas estas callejuelas en donde tienes esa sensación de que en cualquier momento aparece Spider-Man y hay un gato y luego viste sale un poco de humo y todo eso, mezclado con el arte renacentista italiano. Y dices, pero puede ser una aberración terrible, ¿cómo se les ocurrió hacer esta mezcla? La verdad es que creo que quedó hermoso y pusimos además esta mano que está hecha también en impresión 3D, mide 3,50 m de alto, está colgada del techo y de esa manera todas las personas, cumplió además la función que era yo creo que lo más importante, todas las personas que llegan a este lugar se toman una foto levantando la mano para poder hacer el cuadro de Miguel Ángel. Y creo que una de las cosas que nos pareció más exitosa de esto es que cuando todavía no entregábamos el lugar, todavía estaba esto, era campo minado, teníamos cemento por todo lado.
Las instalaciones eléctricas todavía no estaban listas, pero ya faltaban pocos días para que nosotros entreguemos el lugar. Los eléctricos, por ejemplo, las personas que trabajaban en el hidrosanitario, cuando nosotros abríamos la puerta para hacer la dirección arquitectónica y llegábamos a revisar cosas, les encontrábamos tomándose las fotos. Decíamos, eso era lo que necesitábamos que suceda. Es decir, está cumpliendo y a la final, si es que ustedes ven, cualquier persona que se tome la foto, además tiene por detrás la imagen corporativa. Es decir, se convierte inclusive en un clic que no le cuesta a nuestro cliente cada vez que uno de estas personas sube una foto a Instagram y lo etiqueta, o así no lo etiquete. Es una propaganda. Esa es una forma maravillosa además de trabajar con espacios comerciales. Este fue nuestro espacio de Casas Project hace ya algunos años. Este espacio de Casas Project era simpaticísimo porque este pasillo tenía un largo más o menos de unos 7 metros y cuando la gente caminaba de un lado al otro tenía vértigo y no querían acercarse a los bordes porque pensaban que podían caer a China. Y claro, en realidad habían solamente 10 centímetros de una caja de luz con espejos enfrentados en donde producíamos este efecto de infinito y la gente tenía mucho miedo de cruzar. Era justamente la sensación que nosotros queríamos provocar. En medio de la pandemia tuve todo el tiempo del mundo, ciertamente, además vivo en contraste a las casas, justo lo conversábamos hoy con Paola, en contraste a las casas que nosotros normalmente hacemos en nuestro estudio, yo vivo en un departamento de 55 metros cuadrados. Y en la pandemia, encerrado en ese lugar sin balcón, imagínense ustedes, estaba pues ya exagerando con los ansiolíticos, estaba volviéndome loco. Entonces decidí salirme, a pesar de que había todas estas cuestiones de filtros, de seguridades, pero también creo que fue un momento increíble en el cual pudimos conocer de otra forma las ciudades. Nosotros pudimos advertir los detalles que normalmente no están a la vista de todos. Estar en la bicicleta cuando no hay nadie más a las 5 de la mañana para poder tener un poco de aire y salir de mi departamento me llevó a poder tomar fotografías de las puertas de Cuenca. Esas puertas tenían muchísimos detalles que normalmente nadie les toma en cuenta. Esas cosas que pasan y son hermosas. Son cosas artísticas que están a tu lado, en las que convivimos sin darnos cuenta. A partir de eso, entonces, bueno, las fotografías, por supuesto, también las había publicado, pero decidí sacar esta línea de vajilla también dedicada a las puertas de Cuenca en colaboración con Arteza. Esta es una alfombra que le hicimos con Forta Soul, con Alexa Alchet, en donde nos inspiramos en los insectos. Y de por sí la primera que tuvimos era un poco más explosiva, pero nuestra cliente dijo, creo que están exagerando un poco. Entonces decidimos bajar un poco el nivel, pero de todas maneras hay moscas, hay libélulas, hay cosas así, y fue una alfombra espectacular. Por último, esto es una joya que es lo último en lo cual estoy trabajando ahora, que es algo que también quiero hacer basándome en los insectos, y es joyería. Porque me dicen, Paul, pero espérate un ratito, ¿por qué estás haciendo joyas? Tú eres arquitecto. Deberías tener una loop doble cabina, vestirte con camisa de cuadros y pagar los días viernes y llevar, claro, ladrillos en tu... Yo era así como reacio, no, yo no quiero ser ese arquitecto. Y por eso es que en algún momento, como trabajamos también con varias marcas súper chéveres, como por ejemplo Cartel Italia, tuve la oportunidad de conocer un florero que se llama Shanghai. Ese florero era una pieza de arte maravillosa. Tuve la oportunidad de visitar en Milán un edificio y lo vi al edificio y digo, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan bonita? Y me dicen, este edificio está diseñado por Piero Lisoni. Digo, Piero Lisoni no puede ser porque Piero Lisoni diseña floreros. Así que no me vengas con que diseña. No, sí es de Piero Lisoni. Y creo que ese fue también un despertar maravilloso para darnos cuenta de que no tengo que comprarme una luz doble cabina ni camisas de cuadros para ser un arquitecto. Puedo ser un arquitecto que haga lo que quiera. Porque lo que nosotros tenemos más bien es ese poder del diseño, de la creatividad, de la imaginación, en donde podemos hacer en realidad absolutamente de todo si lo hacemos de una manera responsable. Así que este es mi nuevo proyecto de joyería en el cual estamos todavía trabajando. ¿Quiénes somos? Bueno, les muestro un poco ahora y voy a pasar súper rápido porque ahora sí creo que me pasé del tiempo que nos habían dado, pero este es nuestro equipo en donde, pues nada, hay un montón de gente súper creativa, súper linda, a los cuales yo quiero un montón porque obviamente sin ellos no hubiera sido posible nada. La frase está retrillada, pero les aseguro que es súper cierto.
Creo que una de las cosas más lindas que puede pasar justamente es poder ir conociendo personas y que sean parte de tu equipo, no solamente los que trabajan contigo directamente, sino el eléctrico, el carpintero, toda esa gente que después va creando un compromiso contigo, es maravilloso. En diseño arquitectónico, bueno, nosotros trabajamos en arquitectura, por supuesto, también no solamente hacemos vajillas, sino también hacemos casas, que es justamente la profesión que amamos. Les paso así medio rápido esto. También tenemos un departamento de diseño de interiores, les paso muy rápido. Departamento de diseño de interiores, en donde trabajamos también con esto. Hacemos varios espacios. Trabajamos en múltiples estilos, además. Decoración. Trabajamos con varias marcas de decoración. Tenemos, este momento, una tienda de decoración. El año anterior cerramos otra, porque lamentablemente la otra galería estaba enfocada sobre todo en arte. Y qué difícil que es el mundo del arte. Porque en realidad tratar de vivir de arte, que sí se puede, y yo les animo a todas las personas, obviamente, que hagan arte y que se emocionen, que tengan pinturas, que hagan ese tipo de cosas, es hermoso. Pero por supuesto también tenemos que, entre todos nosotros, como profesionales, educar a nuestros clientes para que ellos puedan recibirle al arte como lo que es verdaderamente y pagar lo que cuesta, reconocerlo como verdaderamente algo importante, que es no solamente importante como un cuadro o lo que sea, sino como parte de nuestra cultura. Estamos escribiendo una historia con lo que nosotros hacemos. Bueno, varias casas. Este es el de Guayaquil, que quedó chévere. Detalles arquitectónicos. Esta es la última casa que estamos haciendo ahora. Recordemos quiénes somos y construyamos algo que nos recuerde en el futuro también. Y aquí entonces quiero terminar solamente diciéndoles a todos ustedes que la responsabilidad que nosotros tenemos por montones de razones como las que les he mencionado antes, pero sobre todo si es que ustedes caminan por la ciudad, van leyendo lo que pasó con esa cultura. Nosotros escribimos una enciclopedia de todas maneras cada vez que ponemos una pared, cada vez que ponemos una instalación o lo que sea, realmente estamos escribiendo lo que somos hoy como sociedad. ¿Cómo queremos que nos recuerden en 20 años o en 50 años? Bueno, esa es la pregunta que les dejo a todos ustedes. Muchas gracias. Soy Paul Vázquez. Gracias. Muchísimas gracias, Paul. Ha sido realmente un placer poder escucharte. Creo que todos sentimos lo mismo. Y no te bajes. No. Porque vamos a hacer una ronda de preguntas. Me imagino que están todos pensando en un montón de cosas que le quieren preguntar a Paul. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta? Preguntas. Ahí, eche. Rosana. Rosana. Gracias, mi querida Paul, por tus palabras. Tú sabes lo mucho que te admiramos muchos aquí. Gracias. Vemos en ti un mentor y inspirador más que nada. Me gustaría que les cuentes una anécdota. Yo he tenido la oportunidad de escuchar esta historia, pero específicamente de Gusta. Hay una historia que tú nos comentaste en Guayaquil acerca de los grafitis que eran parte del diseño. Sí. Que hubo un montón de cosas ahí. Me encantaría que les cuentes de esa historia, porque representa mucho las cosas que vivimos, sobre todo en el área de retail, los cambios que pueden haber y los imprevistos que surgen. Pero esta historia de los grafitis es muy interesante, me encantaría que les cuentes. Claro, sí. Bueno, cuando estábamos haciendo este restaurante en San Borondón, teníamos que mezclar, como les comentaba, esto de las callejuelas de Brooklyn y que tengamos esta sensación de las alcantarillas humeantes, ¿no? Entonces, una de las cosas que debíamos provocar es que exista arte mural, pero no tenía que ser un arte mural cualquiera. Entonces, un día dejamos los tubos de spray ahí en la noche y la idea era que entre el artista y lo vandalice completamente y nosotros al siguiente día lleguemos y nos sorprendamos, ¿no? No sucedió tanto así, pero a la final tuvimos que hacer muchas cosas nosotros mismos y cuando llegó nuestro cliente nos hizo borrar muchas otras cosas y todo, pero de todas maneras creo que fue una experiencia interesantísima porque dentro de los espacios que nosotros diseñamos vinculamos normalmente a los artistas, que creo que es la forma en la cual les tenemos que dar el valor a todos ellos, ¿no? Inclusive el hecho de que dentro de nuestros espacios utilicemos piezas
que respetan íntegramente la propiedad intelectual. Si es que nuestro cliente no tiene la capacidad económica, por ejemplo, para acceder a algún producto como tal, nosotros se lo diseñamos, pero lo hacemos nosotros. En lugar de comprar la copia o algo así, creo que es parte de la responsabilidad justamente entre todos nosotros como diseñadores de entregar eso, la educación, la cultura a nuestros clientes para que sepan el por qué no deben utilizar eso. Al final nos hacen daño a todos nosotros. Bueno, un poco eso fue lo que sucedió con los grafitis y el spray, el vandalizaje del espacio, que estuvo perfecto la noche anterior y el siguiente día amaneció lleno de grafitis. Sí. Por allá teníamos otra pregunta. Hola, buenos días. Hola. Una consulta. En general, buscando parte de tus proyectos mucho anterior como referencia en arquitectura, recordé uno que es la Casa de Piedra por parte de INAI. Y bueno, quería en general generar esta pregunta de cómo no encasillarnos en moda y generar tendencia. Y a partir de ello, cómo trasciende esa inspiración y cómo ha ido transformando durante tu arquitectura. Sí, bueno, el proyecto de Casa de Piedra fue súper lindo porque encontramos unas ruinas de piedra y algunos restos de adobe también en ese lugar. Entonces, en lugar de eliminar todo eso, además está ubicado en una de las lomas que se llama Turi, tiene una visual hermosa de la ciudad de Cuenca, puedes admirar todo el paisaje de una manera increíble. Podríamos, que es lo que normalmente pasa, haber derrocado todo lo que ahí existía y poner una construcción nueva, perfecta, con unos vitrales gigantescos para dominar ese paisaje y listo. Pero la verdad es que, como sabíamos que había ahí un precedente, decidimos hacer primero un análisis histórico y ese análisis histórico nos contó montones de cosas súper interesantes, que fueron justamente la herramienta para después nosotros poder invitar a personas que tienen todavía ese conocimiento de cómo se elabora el adobe, cuál es la colocación de la piedra sin aglomerantes, muros de piedra seco, que además nos sirven para aprender a nosotros una cantidad increíble. Creo que esa es otra de las cosas hermosas de nuestra carrera, de la arquitectura, el diseño y el arte, es que toda la vida estamos aprendiendo cosas, sabemos de absolutamente todo. Nosotros, mientras estamos haciendo, les digo verdaderamente porque esto sucedió, moteles, panaderías, viviendas para ancianos, o sea, de todo a la vez. Imagínate las cosas que tienes que saber cuando diseñas un motel. ¿Un qué? Una funeraria, por ejemplo, que también nos ha pasado. Además, saber que es un negocio, porque tú tienes que hacer que tu cliente, el dueño de la funeraria, tenga una rentabilidad económica, así que no tienes que pensar solamente como en el lugar de paz, en donde sí también, pero que tu cliente tenga una recuperación de capital importante. Bueno, me salí un poco de lo de la Casa de Piedra, perdón. Les decía que este tema de la Casa de Piedra fue lindísimo porque recuperamos muchísimas de los conocimientos ancestrales sobre la construcción de las paredes. Por eso es que esa casa puede estar solo ahí. No hay otro lugar en el mundo en donde pueda estar esa casa. Por eso es que esa casa brilla, porque está en ese lugar. Cuando nosotros hacemos una casa, buscamos que no pueda estar en otro lado, que le pertenezca solo a esa persona. Tenemos que estudiarle muchísimo a la persona a la que le estamos diseñando o al negocio en el cual estamos trabajando para hacer que facture todo lo que tenga que facturar, por supuesto, pero que tenga una identidad propia. Creo que la única forma en la cual nosotros verdaderamente podemos brillar es encontrando esa personalidad y limpiándonos de esos uniformes. A veces es difícil porque obviamente hoy estamos a un paso de absolutamente todo. Hace muchos años nosotros teníamos un bombardeo de imágenes, ciertamente, pero a través de televisión, a través de... Hoy las tienes en tu teléfono y cada vez que tú abres tu teléfono puedes hacer así y cada 2 segundos tienes una imagen diferente. ¿Te imaginas la cantidad de cosas que pasan por tu mente? Todo eso a la final va a incidir, por supuesto, en lo que nosotros queremos, en lo que nos gusta, en nuestras preferencias, etcétera. Entonces, el poder estudiar las tendencias, saber cuáles son, por eso es importante que conozcamos. O sea, con esta conferencia no les quiero decir que hay que rechazar las tendencias, no. Tenemos que conocerlas y estudiarlas nosotros como el que más, porque esa es la única manera en la cual nosotros vamos a poder responder para que nuestros proyectos tengan la personalidad que les haga brillar. ¿Alguien más? Bueno, Pavel, muchísimas gracias. Yo estoy aquí maravillada en primera fila. Gracias. Yo quiero preguntarte algo y me parece súper interesante lo que dices del tema de la identidad, ¿no? Como un espacio, sobre todo nosotros
nosotros trabajamos mucho el tema residencial, cómo un espacio se vuelve realmente tuyo. Y yo siempre, o tratamos de que nuestros clientes, es ok, ¿qué te gusta? Los viajes? ¿Dónde está tu esencia, no? Pero hay muchas veces, y creo que eso es un problema para mí, o no sé cómo manejarlo, es porque a veces me dicen, no, si a ti te gusta, le ponemos. O sea, es como que es difícil sacar la voz del cliente. Entonces yo le digo, sí, pero yo no vivo ahí. Ajá. Tú vives ahí. Sí. Entonces, ¿cómo me aconsejas que maneje un poco ese tema? Yo tengo una estrategia maravillosa que nos ha funcionado súper bien en realidad en nuestra oficina. Ciertamente cumplimos varios pasos metódicos, que es la entrevista con el cliente, la zonificación y bueno, muchas otras cosas más que te llevan después al proyecto, la producción, la venta y el consumo. Sin embargo, hay ciertas cosas que no están dentro de ese listado que te dicen los libros, no están dentro de la estructura que probablemente la aprendiste en la academia, sino son ciertas cosas que tú te das cuenta que son necesarias. Yo generalmente procuramos con nuestros clientes tener un desayuno, almorzar con ellos, hacer bicicleta, cualquier cosa de actividad. Porque mientras estamos, por ejemplo, caminando por un parque, y ahora que están talando árboles en Cuenca, es uno de los temas de conversación, me acuerdo la semana anterior paseábamos con una de nuestras clientes por uno de los parques y veíamos un árbol. Y me cuenta, ¿sabes? Cosa que no me había dicho nunca. ¿Sabes qué? Como yo salgo a correr a las 5 de la mañana, el otro día me di cuenta que habían talado todos los árboles de la calle 1 de Mayo. Anotar, ella corre, le gusta correr. Tal vez eso no me hubiera dicho nunca, porque no es una pregunta que yo le hubiera hecho. Cuando tú tienes la conversación cotidiana, puedes hacerte amigo, llegas a tener esa relación más cercana con ellos, tienes que estar solamente atento. Como les digo, quitarse las gafas, además no tener vergüenza, preguntar todo lo que se te ocurra a tu cliente, creo que es algo súper interesante, porque te va dando pistas. Muchas veces las preguntas arquitectónicas básicas es, bueno, ¿y cuántos dormitorios quiere? ¿O cuántos baños? ¿O de qué forma quiere la cocina? Cuando en realidad lo que tendríamos que preguntarle es, ¿cuál es tu película favorita? ¿O cuál fue el último libro que leíste? ¿Qué es lo que más te impresionó? ¿O qué opinas de tal o cual cosa? Por ahí creo que están las pistas más importantes. Muchas gracias. ¿Tú tenías una pregunta? Sí, sigue por favor. Primero, gracias por la presentación, la verdad que es tremenda. Nos vamos con una enseñanza súper fuerte de lo que acabas de Qué decir, bueno. así que muchas gracias por eso. Y más que pregunta, es un consejo, más bien dicho, ¿qué nos aconsejarías a todos los estudios profesionales de diseño que quieren romper un poco con seguir lo mismo que normalmente está de moda, está en tendencia, como tú decías? ¿Y cuál puede ser el desafío más fuerte que uno se puede enfrentar cuando empiezas por ese camino? Ujú. Creo que siempre vas a tener en un principio el miedo de salir de tu zona de confort, porque sabes que cuando rompes eso te van a juzgar, te van a señalar, no vas a encajar, te dejan de invitar a la fiesta, ¿sabes? Y entonces el miedo a ser rechazado hace que normalmente te encasilles en lo que todo el resto está haciendo, porque no queremos romper. Por eso la forma básicamente que es lo que les trato de mostrar en esta conferencia es hay que aceptarse como uno es, lo que uno tiene y aceptar al resto de gente también. Ahí está creo que lo maravilloso, el poder identificar que todos somos diferentes y que cada uno de nosotros además tiene una personalidad que puede brillar. El encontrar esos rasgos creo que son justamente la forma en la cual vas a hacer que tu estudio tenga, no sé, y además de especializarte, porque, a ver, creo que hay muchas cosas importantísimas. O sea, yo siempre he pensado que para tener verdaderamente sonido, causar algo de impresión positiva en la gente, debes cumplir 3 cosas. La academia, que es importantísima, es por eso que tenemos que estar en la universidad, conocer, preguntarles a tus profesores, leer libros, asistir a ferias internacionales, nacionales como esta, que son súper nutritivas porque nos edifican como profesionales. La segunda es la aptitud. Obviamente, si es que alguien sabe tocar violín, no le podemos obligar a que toque piano. Si es que tú eres un diseñador que además se quiere especializar en trabajo en madera porque eso es tu pasión, entonces hazlo y averigua sobre eso. Si es que tú quieres especializarte en espacios hospitalarios, pues entonces ese es el punto. Tienes que ir por donde verdaderamente te suene aquí. Por ahí es por donde tienes que irte. Y lo último, porque son 3 A's. A es academia.
aptitud, como les digo, y la última, actitud, porque siempre creo que todo es mejor con una sonrisa. Qué belleza. ¿Listo? Paul, hermoso, muchísimas gracias. A ustedes. Creo que para todos ha habido muchísimo aprendizaje, incluso para los que no somos arquitectos y no estamos en el medio, ha sido una charla maravillosa. Gracias. Quería agradecerte. Un aplauso más para Paul, Gracias. por favor. Gracias. Estamos doctor. súper felices de tenerte aquí. Gracias. Gracias. Y bueno, para todos que están esperando también a Janina, queremos contarles que está un poquito tarde, su avión se retrasó y no llega todavía a Casas Project, pero está por llegar. Así que a todas las personas que están aquí les recomendamos que se paseen por la casa, los que no lo han hecho todavía. Los que sí y quieran ir un ratito a sus espacios, pues vamos a tener un poquito de tiempo, pero va a llegar y les vamos a avisar cuando ella esté aquí. Las personas que tengan corto su tiempo y que tengan que retirarse, queremos contarles que en las redes sociales de Casas de Ecuador estamos pasando los videos en vivo también. Entonces, les agradecemos muchísimo su presencia y con los que podamos nos vemos en un ratito. Apenas llegue Janina, les comentamos. Gracias. Que realmente yo no diseño para que algo se vea bien en Instagram o en las redes o en los medios. Claro, me encantan las fotos lindas, obviamente, pero diseño para que algo se vea increíble en la vida real. Y esto lo muestro porque fue algo que lo compartí recién ayer y realmente es un poco lo que trato yo siempre de transmitir. Y trato de compartir, porque realmente a mí me parece muy enriquecedor compartir y también cuando otros comparten, a mí también me parece enriquecedor. Entonces, de eso se trata un poco esto, de lo que tengo ahorita. Esto es una remodelación de un hotel que todavía sigue y donde están habiendo ciertos cambios que sí se notan claramente la evolución. Un tema muy importante del que voy a hablar porque lo menciono, porque esto va mucho con el tema que me dijeron que hable, ¿no? Que hable de las tendencias, ¿no? Entonces, menciono las redes sociales porque obviamente influencian mucho en este medio. Las redes sociales y su conexión con la audiencia. Para mí, bueno, esto es algo que yo opino. Para mí hoy las redes sociales no solo son un portafolio, son una herramienta para compartir lo que sentimos, lo que buscamos y lo que soñamos con nuestro trabajo. Yo no subo fotos o videos para mostrar lo que hago, subo contenido para contar lo que quiero provocar en el otro. Les quiero compartir solo 3 videos, uno este segundo y el último que voy a hacer el cierre. Pero a mí me parece que es muy interesante no solo transmitir una foto o un contenido, sino un poco de sentir esto, ¿no? De sentir qué hay en un proyecto, qué es lo que vive ese proyecto, qué es lo que yo quise rescatar en ese proyecto y lo que el cliente quiso que yo lo plasme en un diseño. Bueno, este es un área de Pet Coquette, de perritos. Entonces realmente es esto, ¿no? Por eso para mí, y lo vuelvo y lo menciono porque esto lo escribí el día lunes en esta foto que compartí, lo que compartes no tiene que ser viral, tiene que ser real. Entonces esto para mí es importantísimo y es real desde mi punto de vista, desde lo que yo quiero transmitir y desde lo que logré para el cliente. Porque bueno, hay para todos los gustos también. Entonces este punto me parece muy clave y muy importante. ¿Cómo yo diseño? ¿Qué son las partes en las cuales yo me enfoco? No llevo un orden, pero sí me enfoco mucho en estos 5 puntos para un diseño. Mi arquitectura se basa exactamente en estos 5 puntos: la escala humana, la proporción, la luz, tanto natural como artificial, la materialidad, que ya es como que hacer realidad ese render, hacer realidad esa obra y ese proyecto, y la experiencia sensorial. Entonces,
Yo aquí en estos 5 puntos me voy a enfocar al último, que me parece uno de los más importantes, porque los primeros nos lo enseñan. Los primeros puntos lo vamos adquiriendo con la experiencia o lo vamos aprendiendo en la universidad. Entonces, y la materialidad ya la vivimos cuando desarrollamos nuestra carrera. Entonces, me voy a enfocar ahorita a un proyecto que es el de la casa, la que yo le digo RO, o OI, perdón, OI, porque la familia tiene ese apellido, que es la que es una casa fuera de la ciudad que el cliente me solicitó que quería, bueno, era una casa fuera de la ciudad, que quería que tenga poco metraje, pero el entorno lo ameritaba. Entonces, dentro de estas experiencias y dentro de estas necesidades que me pedía el cliente, porque ya van a conocer el entorno y todo lo que viví para desarrollar este proyecto, en esta casa en especial les voy a marcar más o menos cómo fui desarrollando esos 5 puntos. Bueno, teníamos la familia, que es la que lo integra, quiénes son, quiénes eran, qué querían hacer y cómo yo podía lograr que todas esas sensaciones de ellos se conviertan en un solo diseño. Sensaciones, y tenía también ciertos parámetros, tenía un buen entorno, rodeado de áreas verdes, había caballos, animales, fauna, flora, y un montón de cosas como arte, colecciones, y había una novia que luego en el medio del diseño le tocó casarse, bueno, no le tocó, se quería casar en esa casa. Entonces me tocó desarrollar materializar, que es lo que le digo, materializar el proyecto mucho más rápido de lo pensado. Entonces tenía un tiempo limitado. Bueno, este es el entorno, que es donde ahí más o menos se empieza a desarrollar todo este proyecto, ¿no, verdad? En el entorno ya más o menos yo me voy visualizando a nivel de perspectiva, imaginándome espacios, tanto tridimensional como bidimensionalmente, que es donde yo hablo sobre la escala y la proporción. Para mí la escala y la proporción son puntos tan importantes porque son como puntos focales, ¿no? Que yo quiero marcar en el proyecto que desarrolle. Visuales, recorridos visuales, ya sea el entorno, ya sea vivencias que quiero tener en el proyecto. Desarrollo las ideas, las voy conceptualizando, las voy materializando, ya sea en un papel o en un sketch, y voy creando ambientes. Luego sigo pensando en otros puntos focales, ciertos recorridos, ciertas escalas, ciertas proporciones que quiero que se desarrollen en este proyecto. En este proyecto tengo ciertos puntos focales como vistas o visuales hacia el verde, hacia el entorno que vieron que estaba rodeado de verde, y de ahí lo fui plasmando en el plano, ¿no, verdad? En mi cuadrícula imaginaria, donde voy ubicando los árboles actuales, más o menos la cuadrícula, orientación con el sol, con los vientos, y llega un render que me encanta trabajar en los renders, que yo siempre le digo al cliente, por favor, el render es referencial. O sea, no que va ese árbol, no esa lámpara, no es que la madera es así, es referencial, es muy esquemático, pero es conceptual, es proporcional. Me encanta poner personas en los renders porque ves la escala y un poco enfocarnos en lo que es el entorno. Entonces ya cuando se empieza a materializar este render es como que mi parte entre divertida y estrés. Es un caos. Bueno, en este caso sabíamos que teníamos ciertas limitantes por los tiempos, la novia, querían un bajo presupuesto y yo quería consentir y hacer mi proyecto. Cosas que pasan en la obra, ¿no? Como un poquito las alturas, voy experimentando las alturas en sitio y las voy modificando un poco, luego los marcos y los puntos y los ángulos de vista que quiero trabajar, en fin, un montón de cosas y cosas y cosas que van pasando meses tras meses y que realmente al principio llega a parecer un caos, ¿ya? Pero luego se van un poquito. Como les digo, esta cosa que a veces el cliente dice, no, está chiquito, no me gusta, no va a quedar bien, no lo entiendo, bueno, ya se va un poquito volviendo más real, donde ya busco los acabados, voy experimentando los colores, los materiales, haciendo presupuesto, este piso sí, este no, esta bisagra, esta chapa, esta queda con esta no queda,
Entonces, un montón de cosas que se van haciendo. Por ejemplo, esto fue en marzo, esto fue en abril, esto fue en mayo, esto fue en junio, en julio, en agosto, en septiembre y en noviembre. ¿Ya? Entonces, es un poco esta evolución y esta materialización de cómo lograr todo esto que les dije, estos pasos, y luego convertirlos en los sueños del cliente, en estas sensaciones y en estas experiencias que el cliente quiere llegar. Entonces, vas experimentando y vas logrando estas sensaciones donde ya la ambientación, la iluminación natural, el entorno se convierten en un sueño hecho realidad, donde realmente ellos querían de verdad darle vuelta al caballo por toda la casa. Y se logró. Ver cómo un render se sigue viendo evolucionando hasta que ya llega a ser real, y esto se convierte en lo que yo le digo el hogar que quise transmitir, el hogar que ellos querían para vivir, el hogar que ellos querían para tener. No diseño espacios para ser vistos, diseño espacios para ser vividos. Entonces, esa es mi conclusión en este ejemplo de proyecto, desde el cual cómo empiezo a desarrollarlo, lo empiezo a intervenir, lo empiezo a digerir y luego a materializar para que luego concluya en un proyecto vivible. Bueno, y ahora sí quiero hablar un poco sobre mi tema, las tendencias. No voy a hablar mucho, pero es muy breve. Realmente se trata de esto. Diferencia entre tendencias, las modas y las emociones. Para mí, la tendencia es como en el momento, no sé, llega, vuelve, viene y va, ¿no? Las tendencias, bueno, como sabemos, hay tendencias, hay modas, hay el efecto wow, que todos dicen, ay, quiero wow, quiero que sea wow. Bueno, ya, yo me río cuando dicen, quiero que todo esto esté wow. Hasta yo casi me expreso hasta con estos mismos términos, porque realmente es algo que te nace y que te sale de adentro. Y el hecho que tú digas algo wow es porque te gusta, ¿no? Porque te gusta, ya sea porque hay un olor lindo, porque hay unos buenos materiales, porque hay una buena proporción, hay una buena escala, hay un buen diseño. Entonces, bueno, pero todas estas cosas que yo digo, pero nada de estos efectos, ¿no? Estas tendencias, estas modas, nada de esto trasciende si no hay estas emociones, ¿ya? Y para mí, diseñar es lograr que una persona quiera quedarse, que se sienta recogida y que se sienta parte del espacio. Esto es lo que logra que un diseño pueda trascender. Y eso es lo importante, que trascienda, pero no para una revista o para un libro, increíble, bienvenido para un premio, lo que tú quieras, pero que trascienda para el que lo vive, para el que quiere habitar ahí, para el que se quiere quedar ahí, que no quiere ni irse de su casa, ni levantarse del restaurante, y que quiere regresar porque la pasó chévere en ese bar, o porque, no sé, porque le recordó a la abuelita con el olor del piso de madera. Un montón de cosas y sensaciones que son las que hacen que tu diseño trascienda. En mi trabajo mucho casas, residencias y eso, pero por ejemplo, yo no he hecho la parte como que a la ciudad, pero cuando también intervienes a la ciudad y a la comunidad es maravilloso. Entonces, en mi caso, esto es lo que yo hago. Entonces, como les decía, hay tendencias, hay modas, hay efecto wow, pero nada de esto trasciende si no hay emoción. Entonces, realmente para mí es esto, es sentir el espacio. Un espacio donde no se escucha, pero hay animales, hay texturas, hay visuales, hay olfato, porque hay árboles de árboles nativos con olores y sensaciones. Y que te causan esto, que es lo que yo digo, estas sensaciones que se te quedan guardadas para siempre en el corazón. Esta es la casa 6M, donde también voy a hacer como un pequeño recorrido en la casa y vamos enfatizando en todos estos efectos que yo digo, ¿no? Donde tengo los sentidos, ¿no? Aquí muestro un corazón, esta es una entrada donde hay texturas, hay hierro, hay piedras naturales, hay hormigón visto. Tengo acá un poco para darle equilibrio a este elemento tan rígido con el verde.
y creo mis volumetrías. Volumetrías que se van complementando con texturas, texturas que se quedan, ¿no? Materiales como el hormigón visto, que muchos dicen que es frío, que es este material, me da un poco de miedo, va a pasar de moda, y yo, no creas en la moda, por favor, o sea, es otra cosa. Tienes que pensar que sea para ti el diseño, que donde esto diga quién eres tú, en esta casa, en tu proyecto, en tu departamento, en tu remodelación, en tu bar, en tu cueva, donde tú quieras, en tu restaurante, pero tiene que ser tuyo. Y bueno, de eso se trata y lo que quiero es siempre llegar. Muestro escalas, que para mí la escala es muy importante. No sé si porque soy chiquita me encanta trabajar con sobreescalas. Pero bueno, la materialidad y las texturas para mí son muy importantes, y como los elementos fríos los mimetizo con elementos cálidos, materiales naturales como la madera, o si no, puede ser con colores, con texturas, etcétera. El agua también como que te causa sensaciones. Cuando llueve el sonido es espectacular. En esta casa, cuando suenan los renacuajos en las épocas de lluvia, la iluminación en las texturas, y bueno, en fin, un montón de cosas que hacen que estos proyectos realmente sea una arquitectura vivible. Una arquitectura que conversa con el interiorismo también y que conversa con el entorno. Hoy, en un mundo sobreestimulado y lleno de ruido visual, la arquitectura sensorial y emocional se vuelve más necesaria. Por eso es que hago bastante énfasis en esto, porque sin querer yo lo he ido trabajando a lo largo de los años, pero es algo que ha sido como que me he dado cuenta que sí ha sido muy importante. Y entonces por eso la arquitectura sensorial y emocional se vuelve más necesaria que nunca, porque cuando diseñamos desde los sentidos, creamos bienestar, creamos hogar, seguridad, que nos acojan, que nos recojan, creamos identidad, y eso nunca va a pasar de moda. Está Lucas. Crear espacios. Ay, se me fue. Puedes bajar, que no leo eso, pero bueno, yo lo que quería decir es como que los espacios tienen que despertar emociones y conectar con quienes lo habitan. Este espacio puede ser divertido para el que lo habita, y el que lo habita es feliz en ese espacio. De pronto para ustedes no, pero el que lo habita vive su espacio al 100 y se conectan todos. O sea, es espectacular cuando uno llega a esto, que todo se conecta y todo fluye. Es más, a veces tú dices que es chévere este ambiente, siento como que todo fluye, me gusta, me siento cómoda. O hay lugares que tú a veces dices y te quieres ir, porque realmente son este montón de emociones que se logran acoplar y obviamente se unen a un conjunto de factores en el diseño: escala, proporción, colores, materiales, iluminación y lo que ven, ¿no? Las sensaciones. Y hago un texto corto de Fran Leroy que habla sobre un poco lo que tal vez quiero transmitir. La madre del arte es la arquitectura, y sin la arquitectura del propio ser no tenemos alma de nuestra propia civilización. Les voy a terminar esta charla con un último video de la casa, en el cual también trato de transmitir un poco lo que les he querido mostrar ahora. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Yanina. Un aplauso especial y muchísimas gracias por estar aquí.
Le tomó algunas horas llegar a Quito, pero bueno, tenemos la suerte de haberle podido ver. Así. Ahora vamos a tener una pequeña ronda de preguntas. No sé si es que alguien quiere preguntar algo a Yanina. ¿Sí? Por favor. Bueno, primero muchas gracias por la charla. Bueno, yo me quedé pensando mientras tú nos conversabas de tu proceso, específicamente en la parte en la que nos hablabas de que, claro, tú probabas un material, una textura, demás. A mí me da mucha curiosidad pensar cómo es más a profundidad ese proceso, porque digo, claro, a lo mejor tú tienes tu equipo o a lo mejor hasta cierto punto lo haces sola y yo quisiera pensar, claro, tú ya tienes tu experiencia y dices, no, esto me gusta así, yo sé que este material, textura o color queda bien con esto que quiero lograr, pero ¿nos puedes contar un poco más? Tal vez en algún momento alguien de tu equipo dice como que yo creo que esto queda mejor y lo van desarrollando o al revés, como que a lo mejor a veces te hacen ver cosas que no veías antes, un poco cómo es ese proceso, porque yo creo que es importante el momento en el que tú como que te retroalimentas con alguien más y quisiera saber un poco, porque claro, las ideas evolucionan de esa manera, pero siempre es muy interesante conocer cómo lo hace alguien con mucha experiencia. Si quieres, puedes ponerme la presentación otra vez. Sí. Mira, realmente esta es una evolución que va desde el cliente, el usuario, la persona que me busca. Es esa primera reintrospección de quién es. ¿Ya? Por ejemplo, yo acá marqué algo muy, muy importante. Porque primero analizo lo que quieren, dónde es también lo que quiero desarrollar. El entorno para mí es importantísimo. Entonces, en el caso de la casa que les mostré, tenía un entorno donde estaba lleno de árboles, había caballos, o sea, no podía castigar el entorno y no hacer materiales como maderas, ¿sí me explico? O elementos arquitectónicos que parezcan tipo establo. Entonces va un poco más enfocado y materializado también a lo que busca el cliente. Bueno, porque el cliente también me pudo haber dicho, ¿sabes qué? Quiero una casa inglesa, no sé, ¿ya? Pero siempre va orientado mucho hacia lo que el cliente busca. Entonces, una vez que el cliente sepa lo que quiere, que eso lo hago a través de un montón, sí lo hago a través de mood boards o proyectos que ya tengo realizados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá te quería explicar algo, ¿ya? En el caso de este proyecto, para mí es básico, primero, conservar todos estos sentidos. Porque el trabajo del entorno, tenían caballos, entonces yo necesitaba un espacio verde alrededor, porque aparte el caballo es más cómodo andar en césped, teníamos animales y el cliente tenía muchas obras de arte, entonces yo tenía que desarrollar paredes donde las paredes mimeticen, o sea, realcen las obras de arte, ya sean paredes, aquí si ves no tengo hormigón, entonces las paredes son blancas y son altas porque yo tenía que exponer obras de arte. El entorno es verde, los techos los hice madereados a propósito para imitar el establo y un poco ¿por qué también trabajo colores oscuros en los techos? Porque como me encanta trabajar a escalas, el color oscuro te cobija y el color oscuro te abraza. Entonces realmente es una técnica un poco que sí la he ido desarrollando. Y bueno, y cosas como la novia y los tiempos. Esto en el caso de proyectos como este. Y proyectos, por ejemplo, como el del hotel, ¿ya? ¿Por qué llegué a esos materiales? Porque, o sea, yo soy pro de los materiales naturales, de los colores tierras, los colores cálidos, y sin embargo, uy, no puedo retroceder, no. Y por ejemplo, en el caso del hotel, si ustedes vieron, el hotel ahorita no, hace unos meses, los colores eran totalmente fríos. Para mí la gama de colores es importantísimo analizarlas y la gama de colores va desde el conjunto. Por ejemplo, esta casa es toda grafito, tengo verde que lo mimetiza y obviamente el entorno que es el cielo y los árboles. Entonces yo rompo lo frío con elementos como el verde y las maderas. Y obviamente también si tienes una obra, un elemento muy frío,
también hago que resalten ciertas obras de arte. Entonces, es como un conjunto de todo. Sí lo vas adquiriendo con experiencia y obviamente sí, tengo un equipo de trabajo que me ayuda, que colabora conmigo y que, bueno, y que me ayuda a que todos estos proyectos se tengan que evolucionar y hacerse realidad, porque o sea, no podría estar en todos los días, pero mi equipo es, como digo, son mis ojos también. Entonces, y el aprendizaje es de todos, es mío, es de mi equipo, es hasta del mismo cliente, etcétera. Muchas gracias, Janina. ¿Otra pregunta? Bueno, Janina, nosotros somos fans de tu trabajo, me encanta, nos encanta lo que haces. Yo creo que mi pregunta sería, ¿cómo convences o cómo… Hay clientes y clientes, ¿no? Clientes que son mucho más fáciles, que se dejan asesorar de tu experiencia, de tu trabajo, y hay muchos otros que no, que más bien tratan de decirte, no, no, ahí no va piedra, ¿cómo me vas a poner piedra, por ejemplo, o cualquier otro tipo de esos casos? ¿Cómo aconsejarías tú que uno pueda realmente evitar errores en obra para que el cliente realmente pueda tener un resultado como el que tú nos proyectas? Bueno, a ver, lo primero somos nosotros, o sea, uno, tú tienes que brindarle esa seguridad al cliente y debes, así tú digas, metí la pata, yo lo veo como lo soluciono, pero tú dices, no, eso te va a quedar espectacular, así tú digas, ¿qué hice? Es verdad, pero está en ti darle esa seguridad al cliente. Como yo digo, puertas adentro yo resuelvo gajes del oficio que puede pasar, que a veces no es culpa de uno, a veces el pobre maestro hizo mal, o el ingeniero te interpretó diferente, o hasta el mismo cliente no entendió. Entonces, yo creo que primero es uno, o sea, es increíble como si tú estás nerviosa o estás dudosa, se te va por los suelos. ¿Sí me explico? Entonces, tú tienes que brindar primero esa seguridad. ¿Ya? El cliente se acerca a ti porque ya sabe lo que le gusta de ti. Entonces, tú tienes un punto a favor ahí. Le gusta lo que hace de ti. ¿Por qué te buscó? Por algo te buscó. O sea, no porque recién saliste de la U y no te van a hacer a dejar un proyecto. ¿Sí me explico? Primero, siéntete bien y guau porque te buscaron a ti. Entonces, ok, yo tengo ese punto a favor, él cree en mí. ¿Qué le gustó de mí? Tú tienes que preguntarle, bueno, ¿qué te gustó de mí? Y él te va mostrando un montón de fotos, de pronto de Instagram, de quien sea, y por ahí salen cosas tuyas. Entonces, ok, eso voy a rescatar, eso te gustó de mí. Y aquí yo quise lograr esto, yo quise que se sienta esta loma o esta persona, entonces eso se lo voy a transmitir. Entonces tú le vas diciendo y le vas dando esa seguridad al cliente. Eso es lo primero, porque si tú no le das la seguridad desde el primer día, la verdad va a ser que te venga luego la abuelita, la tía, en la obra viene el otro maestro, viene el fiscal, y todos quieren opinar. Y bueno, si hay una parte en la que puede ser que el cliente también se cree arquitecto, y yo le digo, está bien, yo te hago el render como tú quieres. Pero, ¿sabes qué? También hay otra cosa que yo digo, no sé si es algo del ser humano, pero siempre regresamos a la primera idea. Como cuando te vas a una tienda a comprar algo y yo me voy a 3 tiendas porque voy a cotizar, voy a ver, a este me gustó y regreso con el zapato primero que vi, así sea el más caro, ya, me compré el primero. Ya, pero porque llegué al primero. Y así es en el diseño. Yo cuando hago mis primeros sketches, el cliente me dice, ya, me encantó. Y después viene y dice, ¿sabes qué? Y si haces así, porque ya él también vuela y quiere hacer, ok, yo te lo hago. Y a la tercera reunión regreso. Y yo le digo, pero vas a ver que regresamos a la primera. Sí, darle esa apertura al cliente es importantísimo, porque al final del día esta casa no la vas a vivir tú, la va a vivir él. Y si el cliente quiere obras así por toda la casa, tú tienes que darle gusto, pero está en ti, en tu proporción, en tu escala, en tu arquitectura, en lo que hemos estudiado, que eso se vea bien, ¿ya? Y que el cliente se sienta contento. ¿Alguien más? Sí. Janina, ¿cómo buscar inspiración cuando hoy hay demasiada información disponible y mucha gente busca en los mismos lugares? ¿Cómo mantener tu ADN y seguir algo de tendencias? ¿Cómo mezclar las 3 cosas? A ver, una de las primeras cosas que yo le digo a los chicos en la oficina, cuando me hagan mood boards, no me muestren Pinterest. Les prohíbo el Pinterest. El Pinterest
Pinterest es bueno, te sirve, pero ya cuando la idea está conceptualizada, ya cuando sabes lo que quieres. Ok, yo quiero estas vigas, pero si la hago inclinada, chueca, de madera, ya, pero ya está el volumen, pero el Pinterest no me resuelve. El Pinterest me ayuda como una herramienta. Entonces, si tú quieres primero no romper ese ADN, para mí, como lo mencioné que es lo que hago énfasis, ese ADN viene de tus sensaciones y de lo que tú quieres lograr, de si el proyecto conserva todos esos sentidos, donde hay texturas, donde hay algo que tú veas que sabes que nunca va a olvidar, donde hay algo que tú huelas que nunca va a olvidar, donde hay olores, hay sensaciones, hay momentos. Esa parte sensorial o esa arquitectura sensorial, ese es el ADN que no se puede perder. Sí puedes seguir tendencias, puedes seguir modas, pero tiene que ser tu ADN. Si yo soy hippie, si soy farrera, si soy de café, si soy de lectura, si soy de rezo, eso no se puede perder a pesar de las tendencias. Entonces, ese ADN es el que tú tienes que conservar y rescatarlo y que sea la matriz en tu diseño. Aquí, a la otra casa que vieron, al cliente que le encantan los caballos y le encanta la obra de arte. Y él es feliz en su casa. Entonces, de ahí lo demás viene un poco dentro de estos estilos. Un poco ya también en mi caso me buscan porque, no sé, todavía me defino qué estilo tengo, pero me buscan porque hay una línea que los lleva a mi arquitectura. Y yo creo que esta línea que los lleva a mi arquitectura es un poco eso, un poco de crear proyectos que trasciendan en sensaciones, en momentos y en experiencias. Gracias, Yanina. Vamos con una última pregunta. Hola, Yanina. Hola. A ver, mi pregunta va más dirigida hacia lo que hablabas de la parte sensorial. Cuando llegas a un espacio como al que llegaste a esta casa, llegas y en realidad es como que empiezas a bocetear, o hay algún momento en el que a ti te nace ir al lugar y empezar a sentir todo esto que hablabas, como la textura del césped, el olor, no sé, los sonidos. ¿En qué momento te nace o te llega ese momento sensorial que dices, esto quiero transmitir aquí, y ahí lo empiezas a bocetear, o empiezas primero a bocetear y luego llegas al espacio a recoger todas estas sensaciones para transmitirlas en una casa? Bueno, a veces no hay momentos o tiempos, o como me tocó en pandemia, no pude ir al sitio, ¿ya? No necesariamente tienes que ir, pero es importantísimo estar parada en el sitio. O sea, ahorita, sobre todo que tengo proyectos en Quito, donde tienes estas perspectivas, viendo el valle, o te vas a la playa y tienes estos atardeceres espectaculares, es importantísimo el terreno. Pero si no puedes ir, hay otros factores que te llevan a estas sensaciones y a inspirarte un poco más. Como yo decía, número uno, tu seguridad ante todo, ante el cliente. ¿Por qué esa seguridad? Porque tú necesitas que el cliente, digo yo, te bote la pepa, te bote todo, te diga todo lo que siente, todo lo que quiere, que no tenga vergüenza de decirte cualquier cosa, ya sea en oficinas, en hoteles, en restaurantes, hasta que te digan, ¿sabes qué? Tengo este presupuesto. Increíble, porque yo soy recursiva, entonces me encanta. Mejor, le digo todavía, no tengas vergüenza. Entonces, que el cliente cuando el cliente te llega a transmitir eso, tú ya te vas haciendo una película de lo que quieres hacer. Entonces tú, mientras te está conversando, automáticamente a mí, ¿sabes qué? Y si te hago esto y te hago… No. Entonces yo lo voy viendo, y sí le pido al cliente en la segunda reunión que él sí me haga un mood board de Pinterest. Antes me traían como que impresos o recortes de libros hace años, pues yo soy de la época del 2000, ya, pero ahora que hay Instagram me traen las carpetas ya en Pinterest, lo que sea, o en Instagram también. Entonces les digo, ¿sabes qué? Tráeme lo que tú siempre has soñado, quiero saber un poco de ti. Y eso es lo que yo le pido. Una vez que yo dejo que me diga todo lo que siente, luego le digo, ¿sabes qué? Bombardéame, así sea con fotos en WhatsApp o donde sea, o la siguiente reunión, tráeme todo lo que tú quieres. Así sean cosas mías y que no sean cosas mías, así sean de millonarios, o hasta cosas que tú digas vivir ahí como que en una cuevita. Todo. Entonces, una vez que él te trae ese material, tú sigues volando, no sé, es como automático. Yo sí creo que eso nos van haciendo a medida que tú tienes esa conexión con el cliente.
Bueno, un gran aplauso a Yanina, Gracias. arquitecta guayaquileña. Muchísimas gracias por haber estado aquí y muchísimas gracias a ustedes que se dieron el tiempo de quedarse con nosotros. Sigan, por favor, disfrutando muchas de Casas Project.